¿cierto? ¿Ok? Se pone FSMO. A nivel de bosque, o sea, a nivel de la raíz, digámoslo así, yo tengo el Schema Master, tengo el Naming Domain Master y a nivel de dominio, o sea, a nivel de aquí, del triángulo, yo voy a tener el Read, voy a tener el de infraestructura y voy a tener el rol de PDC, ¿cierto? Suena un celular. Ya. Okay. Bien, ahora, a este punto, nosotros siempre, cuando creamos nuestro primer dominio y nuestro primer bosque, nosotros únicamente vamos a tener 5 roles maestros o los 5 FSMO. Adicional, si yo hago un dominio aparte, aquí dentro de mi bosque, yo voy a tener 3 roles maestros más, que son el read, el infrastructure y el PDC. Entonces ya no voy a tener 5, sino ¿cuántos roles voy a tener? 8 roles. Voy a tener 8 roles maestros, de los cuales van a ser 2 a nivel de bosque o a nivel de forest y 6 a nivel de dominio. ¿Ok? Espero que con esto se les aclare un poquitillo más la duda. ¿Alguna pregunta con este tema, Víctor? No, no, hay unas preguntas de otros temas, pero no quiero alejarnos mucho de lo principal que estamos viendo. Ok. Pregunta que si siempre son solo dos a nivel de bosque, Emanuel. Si son solo dos roles a nivel de bosque. Bueno, parece que... ¿Cómo, Víctor? Ah, ya. ¿Cómo fue la pregunta? Pregunta que si siempre Sí, ¿no? son solo dos a nivel de bosque. Así es. Siempre son solo 2 roles a nivel de bosque: Schema Master, Naming Domain Master. Cada dominio que yo haga siempre va a tener 3 roles, que son el read, el infraestructura y el PDC. ¿Ok? Y como se lo explicó en un momento, cuando se nos daña un dominio, creamos otro, agarramos un servidor, le ponemos Active Directory y pensamos que poniendo el mismo nombre, todos los usuarios van a seguir autenticando y funcionando de la forma tradicional. Pero no es así, porque recuerden que cada dominio tiene su propio read, que eso es lo que hace la diferencia, y es el que se encarga de distribuir los seeds o crear los identificadores para cada equipo. ¿Ok? Y Hasta ahí pregunta vamos. Jesús que si los dominios son uno hijo del otro, es multidominio. Así es. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que por cada dominio siempre voy a tener los tres FSMO. Es lo que acaba de explicar, que cada dominio cuando se crea desde cero tiene su propio read, su propio PDC y su propio infraestructure, porque están dentro de un bosque que ya tiene los 2 roles a nivel de bosque. Si ya los heredan de los dominios padres y no los necesitan Ujú, ejecutar localmente. ujú, correcto. ¿Qué es un dominio? Son componentes lógicos del directorio que se usan para agrupar y administrar objetos en Active Directory en toda una organización. Hablamos de temas de la administración centralizada a la hora que yo cambio una contraseña, creo un usuario, comparto un recurso. Todo esto lo hago por medio de un dominio. Entonces, esa es la definición sencilla y más fácil, como quien dice, de ver qué es el término para un dominio. Entre otras cosas, que los dominios nos brindan un tope administrativo para aplicar directivas de grupo, también replicación o replicar a otros o datos a otros controladores de dominio. Esto era el concepto que les dije ahora, el concepto multimaestro, que no tengo, o sea, no existe un controlador de dominio que sea primario. Todos los controladores de dominio son primarios, simplemente que el que hace la diferencia es el que tiene los roles maestros o los roles FSMO. ¿Ok? Hasta ahí bien. ¿Alguna pregunta con este tema, Víctor, específico? No, no, podemos continuar. ¿Qué es un árbol de dominios? Ahí es donde vamos a explicar esto. Que preguntaban de un dominio hijo, un dominio padre.
Bien, un árbol de dominios es una jerarquía de dominios en Active Directory. Posee un espacio de nombres continuo con el dominio primario o bien posee una raíz en común. Aquí nosotros podemos ver que el dominio padre se llama woodruffbank.com y si ustedes ven los dominios hijos tienen un nombre basado en una raíz en común. Entonces, ¿qué es un árbol de dominios? Es un grupo de dominios, una jerarquía de dominios que comparten una raíz en común. ¿Y cuál es la raíz en común? La raíz del dominio padre o del dominio raíz. Así básicamente es. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este tema? No, no. Y por cada dominio aquí creado, voy a tener los tres roles maestros, ¿verdad? Bueno, pregunta Iván que si son subdominios como en la web. Básicamente a nivel de nombres se podría pensar como subdominios en la web, pero Ujú. son subdominios a nivel de Active Directory. Así es. Y pregunta Eduard, ¿por qué tener multidominios y no un solo dominio? Eso depende mucho del ambiente, Víctor. Y igual, ¿quién fue que lo preguntó? Bueno, acabo de quitar la Bueno, pregunta. el compañero que lo preguntó, eso depende de mucho de nuestra organización. Recuerden que el implementar Active Directory no es llegar a ejecutar de ese promo y demás. Ahí los invito también a ver un poquito las guías de diseño y de planificación de Active Directory, porque depende de mi organización, depende de lo que yo tenga, así yo voy a crear mis dominios o mi necesidad. Hay una, hay, Por ejemplo, hay una cosa que antes la vieja escuela era muy amiga de multidominios y separar las unidades. Ahora hay como una correcto. tendencia más a utilizar un único dominio. Esto simplifica mucho la administración. Así tengamos un entorno con 100.000 usuarios, 500 sucursales, lo vamos a poder trabajar perfectamente con un solo dominio. Entonces, Es correcto. sí, Pero también depende mucho si, por ejemplo, yo tengo mi organización en el lado de Centroamérica, pero en Europa resulta que, por decirte algo, en España, hay otras sucursales y allá hay un propio grupo de TI, y yo quiero separar la administración de ellos con la mía. Ahí yo puedo crear bien mi dominio hijo o un dominio padre y allá en España puedo crear un subdominio del dominio padre y delegarles toda la administración a ellos allá. Y yo mantener la administración de mi lado. Eso sería un escenario donde yo usaría multidominios. ¿Okay? O perfecto. también la distribución geográfica. Todavía se usa un poquito eso, la distribución geográfica. Si la compañía es bastante extensa y tiene operaciones alrededor de todo el mundo, o hacer una segmentación geográfica siempre y cuando hay un equipo de TI capacitado y bien organizado para dar una administración completa de un servicio de directorio. Y por ejemplo, Brian, de, de 100 clientes que vos visites, ¿cuántos utilizan un esquema de múltiples Ok, dominios? de ninguno, ninguno. Ninguno. Esto, como le digo, lo utilizan compañías extremadamente grandes y que necesitan segmentar las operaciones, que inclusive tengo entendido y no me consta porque todavía no lo he visto, pero me lo han comentado contactos de Microsoft y otras empresas, que inclusive el propio IBM, que es uno de los que tiene un directorio muy grande, dicen que utiliza un único dominio y dicen que son alrededor de 60.000 usuarios los que tienen Ok. por ahí. Entonces Sí, utilizan un para único casos dominio. muy Entonces, específicos. Está la posibilidad, pero... está la posibilidad, pero es que esos son temas mucho ya de la parte de diseño, Sí, cómo sí. quiero yo segmentarlo, cómo quiero yo implementar la administración, la seguridad, la delegación, es más que todo un tema de diseño, no es tanto como de, bueno, voy a poner este porque quiero poner tres dominios hijos o quiero hacer tres dominios separados, etcétera. No, eso depende mucho de los requerimientos del negocio y de lo que yo necesite y del plan de crecimiento a futuro. O sea, no es así como que Sí, si usted tiene tantos usuarios, haga tantos dominios, no. Eso depende mucho del requerimiento propio de la empresa o la compañía y de la visión que se tenga hacia el futuro. sí, sí. Básicamente un solo dominio y no Básicamente un solo profundicemos dominio. mucho en este tema. Ya si alguien quiere ver algo más específico, pues ahí pondremos algunos links para ampliar esto. Claro, claro. Bien, un bosque es un grupo de más árboles de uno o más árboles de dominio. Esto es igual que un bosque de árboles que de la naturaleza común y corrientes, ¿verdad? Tenemos un grupo agrupados
varios árboles de dominio con sus dominios hijos, ¿verdad? ¿Y qué tienen en común? Pues comparten el mismo esquema, comparten una partición de configuración y comparten o tienen catálogos globales. Eso sería lo que comparten por ahí, relaciones de confianza, y se comparten los grupos Enterprise Admin y Schema Admin, que son para administración de todo el bosque. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este tema en específico? No, básicamente a nivel de Ok. bosque no. OUs son contenedores que tiene Active Directory y que pueden almacenar usuarios, grupos, equipos, entre otras cosas. Al igual pueden tener OUs y podemos ver las OUs como una carpeta. Y o sea, podemos utilizar las OU para representar la jerarquía de nuestra organización, ya sea por departamento o también por ubicación geográfica. Sirven para delegar permisos y aplicar políticas del grupo. Por eso es muy importante, y esto último de aplicar directivas, cuando hablamos de aplicar directivas nos referimos a políticas de grupo, y es muy importante hacer la aclaración por ahí, que para que nosotros tengamos una infraestructura de group policy ejecutándose de una forma, por llamarlo así, correcta, es muy importante tener bien estructuradas nuestras OUs, porque muchos de los problemas de troubleshooting vienen porque las OU o la estructura de OUs no se encuentra bien definida. ¿Okay? Repasamos un poquitico los componentes físicos y lógicos de AD. Hablamos de que el almacén de datos es un componente físico, los controladores de dominio y los catálogos globales.